En medio del bullicio de una plaza elegante, donde los niños ricos corren con helados y los adultos pasean sin mirar a su alrededor, un hombre de traje caro observa en silencio. A su lado, una niña en silla de ruedas juega con un peluche mientras su mirada se pierde entre las fuentes. Nadie se imagina que esa pequeña, que alguna vez soñó con correr por los jardines, ya no cree en milagros, y mucho menos que un niño descalzo que viene de la calle está a punto de cambiarlo todo con una sola frase. Porque hay encuentros que no están escritos en los planes de los ricos, ni en las recetas de los médicos, pero que sí habitan en lo profundo del alma humana. A veces, los milagros no llegan con luces ni ángeles, sino con polvo en los pies y cicatrices en el corazón. Él no tenía zapatos, ni estudios, ni familia, pero tenía algo que nadie más se atrevía a ofrecer: fe. Y en ese instante, frente a todos, lo dijo sin miedo: «Señor, yo puedo hacer que su hija vuelva a caminar». Fue ahí que todo empezó a temblar. Y tú, que estás leyendo esto, no tienes idea de lo que vas a descubrir. Dicen que las segundas oportunidades solo le llegan a quienes pueden pagar por ellas. Pero esta historia va a demostrarte que a veces la esperanza nace de los lugares más inesperados. Porque mientras los adultos se rinden ante diagnósticos y burocracias, los niños aún creen en imposibles. Esta es la historia de Tomás, un niño mendigo con un pasado oculto, y de Isabela, una niña atrapada en su propio cuerpo. Es también la historia de Leandro, un millonario acostumbrado a comprar soluciones, que aprenderá que hay cosas que el dinero no puede arreglar. Y entre todos ellos florecerá algo que ni los prejuicios, ni los errores, ni el miedo lograrán destruir. Prepárate para una historia de fe, redención, dolor y ternura. Una historia realista, cruda, pero profundamente humana. Porque a veces, lo que más necesitamos no es una cura, sino alguien que crea en nosotros. Antes de empezar, te invito a que te suscribas al canal si te gustan las historias que te hacen sentir, pensar y, sobre todo, creer de nuevo en el poder del corazón. Déjanos un like y escribe en los comentarios si alguna vez alguien creyó en ti cuando más lo necesitabas. O mejor aún, dime desde qué parte del mundo estás viendo esto. Que me encantará leerte. Ahora sí, prepárate para un viaje que te tocará el alma, porque esta historia no es solo sobre caminar, sino sobre levantarse desde lo más profundo. El reloj marcaba las 5:37 de la tarde y el sol comenzaba a inclinarse hacia los edificios altos que rodeaban la plaza central. Leandro Salazar, con su impecable traje de lino italiano y su reloj suizo brillando discretamente en la muñeca, se encontraba sentado en una banca de mármol, sumido en sus propios pensamientos. A su lado, su hija Isabela, de apenas 9 años, acariciaba con ternura el peluche desgastado que siempre llevaba consigo. Habían pasado casi 2 años desde el accidente, y aunque el cuerpo de Isa no respondía, su alma seguía buscando razones para no rendirse. Leandro, sin embargo, ya no sabía cómo continuar. Había contratado a los mejores neurólogos, había invertido fortunas en terapias experimentales, incluso había considerado llevarla a Asia para tratamientos alternativos, pero el diagnóstico era siempre el mismo: acepte la nueva realidad de su hija. El dolor de escuchar esas palabras aún le taladraba el pecho. No por él, por ella, porque no podía regalarle lo que más anhelaba: un solo paso. Mientras tanto, los sonidos de la plaza fluían como un río de vida indiferente. Los niños corrían detrás de burbujas, los vendedores ofrecían algodón de azúcar, y los músicos callejeros tocaban melodías suaves que se perdían entre las hojas de los árboles. En ese ambiente alegre, Isabela parecía una nota triste que no encajaba en la sinfonía. Su sonrisa era tímida, casi ensayada, como si no quisiera preocupar a su padre. Pero por dentro, la niña deseaba algo más que miradas de compasión o caricias vacías. Deseaba volver a sentir el pasto bajo sus pies, correr sin pensar, saltar sin miedo. Fue entonces que, entre las sombras de una fuente cercana, emergió una figura inesperada. Un niño de rostro moreno, con el cabello desordenado y los pies descalzos, los observaba en silencio. Tenía una camiseta rota, los pantalones a medio talle y una bolsa colgando del hombro como único equipaje. Caminaba con la seguridad de quien ya lo ha perdido todo, y en sus ojos oscuros brillaba algo distinto. No lástima, sino decisión. Se acercó con pasos lentos, sin extender la mano, sin pedir nada. Solo se detuvo frente a ellos y, sin vacilar, dijo con voz firme: «Señor, yo puedo hacer que su hija vuelva a caminar». Leandro alzó la vista, sorprendido, y lo observó con una mezcla de incomodidad y fastidio. No estaba de humor para bromas. Pensó que era otro niño pidiendo monedas con un discurso armado. Pero el chico no mostró sonrisa, ni pena, ni apuro. Isabela, por el contrario, lo miró como si alguien hubiera encendido una vela en medio de la oscuridad. «¿Cómo dices?».
preguntó Leandro con tono autoritario. «Puedo ayudarla», repitió el niño. «Si me lo permite». Isa se aferró al brazo de su padre con fuerza, los ojos abiertos de par en par. No dijo nada, pero su mirada suplicaba. Leandro bufó, incrédulo. ¿Cómo podía un niño callejero ofrecer algo que ni los médicos más costosos del país habían logrado? Estaba a punto de pedirle que se alejara cuando vio los ojos de su hija, tan llenos de algo que ya no recordaba: esperanza. «Escúchame, mocoso», dijo Leandro con dureza, incorporándose. «¿Sabes cuánta gente ha intentado curarla? ¿Sabes cuántos títulos? ¿Cuántos diplomas? ¿Cuántas mentiras nos dijeron? ¿Y tú? Un niño que ni zapatos tiene. ¿Vienes a ofrecerme lo que nadie pudo?» El niño no bajó la mirada. No retrocedió. «Yo no tengo títulos, señor, pero tengo lo que ellos perdieron: fe». Fue esa respuesta dicha sin arrogancia, con una calma que desarmaba, la que lo desconcertó. Isa se aferró aún más a su padre y con voz tenue dijo: «Papá, por favor». Leandro suspiró, sintiéndose atrapado entre la lógica y el corazón. Quería protegerla de una nueva decepción, pero también sabía que negar una chispa de esperanza podía apagarla del todo. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó finalmente. «Tomás», respondió el niño. «¿Y qué piensas hacer, Tomás?». Él sonrió por primera vez, no con soberbia, sino con dulzura. «Primero necesito verla caminar en su mente. Después la ayudaré a recordarlo en su cuerpo». Leandro cruzó los brazos. Era absurdo, ilógico, un delirio. Pero entonces vio cómo Isa extendía su mano hacia Tomás, como si confiara más en él que en todos los doctores que la habían pinchado y diagnosticado. «Tienes una hora», dijo Leandro al fin. «Solo una». Tomás asintió. Bajó su bolsa al suelo y comenzó a sacar de ella cosas extrañas: piedritas, ramas secas, una tela gastada y un pequeño cuaderno lleno de dibujos. Con movimientos meticulosos, formó un círculo frente a la silla de ruedas y pidió a Isa que se concentrara. «Cierra los ojos y piensa en el último lugar donde caminaste», le dijo. «Siente el pasto, escucha los pájaros, huele el viento». Isa obedeció sin dudar. Leandro, desde la banca, los observaba como si presenciara un ritual. Era ridículo, pensó, pero algo en la escena, en el silencio que la rodeaba, en la forma en que Isa parecía respirar diferente, lo hizo quedarse. Tomás se arrodilló frente a ella y puso una piedrita negra en su mano. «Esto no es mágica», dijo. «Es memoria». Isa cerró el puño con fuerza y su rostro comenzó a cambiar. Primero frunció el ceño, luego soltó una lágrima, después una sonrisa leve. «Lo sentí», susurró. «Sentí mis pies». Leandro se quedó sin palabras. No sabía si era real o un juego de la mente. Pero por primera vez en años, su hija había reaccionado con algo más que resignación. «¿Qué hiciste?», preguntó acercándose. Tomás levantó la vista. Nada que ella no pudiera hacer sola. Solo le recordé quién era. Isa abrió los ojos y soltó un pequeño jadeo. «Papá, puedo intentarlo otra vez mañana». Leandro tragó saliva. No tenía respuestas, solo dudas. Pero también tenía algo nuevo dentro del pecho, la sensación de que algo había comenzado. Esa noche, mientras volvían a casa, Isa no soltaba la piedrita negra. Leandro, al volante, miraba a su hija por el retrovisor. La niña hablaba de colores, de juegos, de cosas que ya no mencionaba desde hacía tiempo. Y en medio de ese monólogo alegre, soltó una frase que le heló el alma. «Creo que él es como yo, papá, pero ya aprendió a caminar otra vez». Leandro no respondió. No sabía qué pensar. Solo aceleró un poco más, como si pudiera escapar de lo que acababa de escuchar. Pero en el fondo, algo en él ya sabía que no había marcha atrás. Había comenzado un viaje, uno que no tenía que ver con músculos ni con diagnósticos, sino con fe. Y ese niño de la calle, ese Tomás, tal vez tenía más para enseñarle de lo que estaba dispuesto a admitir. Porque a veces el milagro no viene envuelto en batas blancas. A veces solo necesita una voz que diga: «Confía en mí». El reloj marcaba las 7:02 de la mañana cuando Leandro bajó las escaleras de su mansión en bata, con el ceño fruncido y los ojos hinchados de una noche mal dormida. No podía sacarse de la cabeza lo que había pasado en la plaza el día anterior. La voz del niño, la expresión de su hija, la piedrita negra que aún descansaba en su mesa de noche. Todo eso lo atormentaba con preguntas sin respuestas. ¿Era un truco? ¿Una ilusión? ¿Un niño carismático que sabía manipular emociones? O peor aún, ¿y si no lo era? ¿Y si de verdad ese tal Tomás tenía algo que ni todos sus millones habían podido comprar? Al pasar por el pasillo hacia la cocina, vio que Isa ya estaba despierta, aún en su silla, tarareando una canción mientras peinaba con cuidado el peluche que nunca soltaba. Esa simple escena lo hizo detenerse. Había luz en su rostro,
una que no veía desde antes del accidente. Y no era por él, era por ese niño. Durante el desayuno, Isa no paró de hablar. Le contó con detalle cada palabra que Tomás había dicho, cómo había acomodado las piedritas, qué sintió al cerrar los ojos, y sobre todo ese instante fugaz en el que juraba haber sentido sus pies. Leandro la escuchaba en silencio, removiendo el café sin tomarlo, perdido entre sus pensamientos. Cada palabra de su hija era como un pequeño martillazo a su escepticismo. Cuando terminó, Isa solo preguntó con voz suave, ¿puedo verlo hoy otra vez? Él no respondió de inmediato. Observó sus ojos, suplicantes, pero no tristes. Era la mirada de alguien que quería creer. Veremos, dijo al fin. Pero ya lo sabía. Iban a regresar. Porque aunque su orgullo gritaba que era una locura, algo en su corazón, acallado por años, le decía que debía seguir ese camino incierto. A las 4 de la tarde estaban de nuevo en la plaza, bajo el mismo jacarandá. Tomás ya estaba allí, sentado con las piernas cruzadas, moviendo piedritas sobre la tierra con la calma de quien no espera nada y por eso mismo no teme perderlo todo. Al verlos, se levantó de inmediato y saludó a Isa con una sonrisa sincera. No dijo hola ni ¿cómo estás? Solo le preguntó, ¿soñaste que caminabas? Isa asintió de inmediato. Sí, estaba en un campo. Corría y tú también estabas ahí. Tomás no se sorprendió. Solo se sentó frente a ella y comenzó a colocar de nuevo sus objetos. Ramas, tela, piedras, cuerdas improvisadas. Hoy haremos otra cosa, dijo. Vamos a hablarle a tus músculos dormidos. No con gritos, sino con recuerdos. Leandro observaba desde la sombra de un árbol cercano, sin intervenir. Esta vez algo lo empujaba a solo observar. Tomás pidió a Isa que cerrara los ojos otra vez. Vamos a imaginar un día feliz, uno donde corrías sin pensar. ¿Lo tienes? Isa murmuró que sí. Ahora repítelo en tu mente, como una película, una y otra vez. Cada detalle, el viento, el suelo, tus pasos. Esa Isa que corre aún vive en ti. La niña apretó la piedrita negra y sus labios comenzaron a moverse en silencio. Tomás, entonces, tomó una de sus piernas con cuidado, sin forzar nada, y comenzó a masajearla con movimientos lentos, casi como si pidiera permiso a cada fibra de músculo antes de tocarla. No estoy despertando tus piernas, susurró. Estoy llamando a tu alma, para que las despierte desde adentro. Leandro sintió un escalofrío. Era ridículo, poético, inútil, ¿o no? Isa abrió los ojos de golpe. Sentí calor, dijo. En la rodilla, como si algo se moviera. Tomás asintió con tranquilidad. Tu cuerpo recuerda, ahora es cuestión de insistir. Leandro se acercó un poco más. ¿Puedo hablar contigo un momento? Preguntó al niño. Tomás se levantó, lo siguió unos pasos lejos de Isa y esperó. ¿Qué es lo que haces? Preguntó Leandro. ¿De verdad crees que puedes curarla? Tomás lo miró sin miedo. Yo no curo, solo enseño a no olvidar. Tu hija no está rota, solo desconectada. Leandro apretó los labios. ¿Dónde aprendiste esto? El niño dudó. Un viejo me enseñó. Vivía entre escombros, pero sabía cosas que ningún médico sabía. Me curó cuando nadie daba un peso por mí. Esa frase, dicha con tanta convicción, le dejó un nudo en la garganta, porque era exactamente lo que Isa necesitaba. Alguien que no la viera como un caso perdido. La sesión continuó por otra hora. Tomás dibujaba formas con las ramas, colocaba los pies de Isa sobre marcas hechas en la tierra y le pedía que intentara mover el dedo gordo. A veces Isa lloraba del esfuerzo, otras veces reía como si fuera un juego. Leandro no intervenía, solo observaba. Cuando la tarde comenzó a caer, Tomás guardó todo con cuidado. Hoy fue un buen día, dijo. Mañana vamos a intentar más. Isa le agradeció con una sonrisa luminosa. Y Leandro, sin saber por qué, sintió que debía decir algo. ¿Necesitas algo, Tomás? ¿Comida, ropa, dinero? El niño negó con la cabeza. Solo necesito que ella no deje de creer. Si tú puedes ayudarla a eso, ya hiciste tu parte. Luego se dio la vuelta y se perdió entre la multitud de la plaza. Leandro se quedó de pie mirando cómo desaparecía, con una pregunta repiqueteando en su mente. ¿Quién diablos era realmente ese niño? De regreso en casa, Isa estaba eufórica. Le pidió a su padre que le trajera una libreta nueva para anotar cada progreso. Dibujó la piedra, el círculo de ramas, y escribió con letra temblorosa. Hoy moví mi rodilla. Mañana moveré el mundo. Leandro la observaba desde la puerta de su habitación. No dijo nada, solo suspiró. En la cocina pidió al chef que preparara una vianda con comida para llevar. ¿Para quién, señor?, preguntó el hombre. Para alguien que quizás no tiene casa, pero tiene más luz que todos nosotros. Esa noche, Leandro revisó los registros de seguridad del parque.
Buscó cámaras, preguntó a un par de contactos. Quería saber quién era Tomás, no por desconfianza, sino por necesidad. Porque lo que había sentido esa tarde no tenía explicación lógica. Y eso, en su mundo, era inaceptable. A la mañana siguiente, mientras Isa dormía con la piedrita negra en la mano y una sonrisa en los labios, Leandro recibió un correo con un archivo adjunto. El rostro de Tomás, captado por una cámara de seguridad. Un nombre, una edad aproximada. Tomás Arrieta, huérfano, sobreviviente de accidente vial, sin registro escolar, sin antecedentes. Leandro sintió un golpe en el estómago. Ese apellido, Arrieta, algo en su memoria se agitó. Abrió un viejo expediente guardado bajo llave en su estudio. Caso cerrado, Arrieta. Accidente con camión de empresas al azar. Víctimas, Juliana Arrieta y Martina Funes, niño sobreviviente no localizado. El aire se le escapó de los pulmones. No podía ser. Ese niño, ese Tomás, ¿era el mismo niño del caso que él había sepultado con dinero hacía 3 años? Leandro cayó en la silla, lívido. Recordaba ese caso. Un conductor ebrio de su empresa. Un accidente en la Ruta Nacional 3. Había pagado millones para callarlo, para evitar la prensa, para proteger el nombre de su compañía. No sabía que había un niño, nadie se lo había dicho. Nadie había dicho que ese niño había sobrevivido, y ahora estaba aquí, frente a su hija, frente a él, curándola, como si el destino lo hubiera puesto ahí no solo para redimir a Isa, sino para enfrentarlo a su propia culpa. Esa noche Leandro no durmió. Se quedó frente al monitor, leyendo y releyendo los archivos del caso Arrieta, como si cada palabra fuera una herida abierta que nunca terminó de sanar. La imagen del rostro de Tomás, superpuesto al nombre que él había ignorado durante años, era una sentencia silenciosa. ¿Cómo era posible que ese mismo niño, el que había sido abandonado por un sistema que Leandro ayudó a manipular, ahora fuera el único que parecía realmente capaz de devolverle a Isa la esperanza? El destino no podía ser tan preciso, y sin embargo lo era. A las 5 de la mañana bajó a la cocina, pidió café fuerte y ordenó al chofer que preparara el auto. ¿A dónde vamos tan temprano, señor?, preguntó con cautela. A buscar a alguien que yo debería haber buscado hace mucho tiempo, respondió Leandro con los ojos rojos. Mientras tanto, en un callejón escondido detrás del viejo mercado, Tomás despertaba entre mantas rotas y ladridos de perros. Se incorporó lentamente, sacudiéndose el polvo de la ropa, y sacó de debajo de su camiseta la piedrita negra que siempre llevaba colgada al cuello. La sostuvo un momento, como si fuera una brújula, y la besó antes de guardarla otra vez. No tenía reloj, pero sabía que era hora de prepararse. Caminó entre callejones, saludando a los pocos que lo conocían. Un anciano sin dientes que le regalaba pan duro. Una mujer que barría la vereda con los ojos tristes. Todos sabían que Tomás era distinto. No pedía, no robaba, no molestaba. Solo pasaba con su mirada firme y sus pasos decididos, como si estuviera hecho de otra madera. Esa mañana no sabía que alguien lo seguía a distancia. El auto negro de Leandro se detenía cada tanto, a metros, observando. Leandro bajó del coche cuando vio a Tomás entrar a una pequeña construcción hecha de latas y cartón. Esperó un minuto, luego caminó hacia allí. Golpeó la chapa 2 veces. Desde dentro, la voz de Tomás. ¿Quién es? Leandro Salazar. Hubo un silencio largo, pesado, y luego el crujido de la puerta al abrirse. Tomás apareció descalzo, con el cabello despeinado y la camiseta remendada. Lo miró sin miedo. ¿Qué hace aquí? Leandro tragó saliva. Necesito entender quién eres. Necesito saber cómo sobreviviste. Tomás lo dejó pasar. Dentro no había nada más que un colchón viejo, una caja con objetos y una manta enrollada. Pero todo estaba limpio, ordenado, como si el niño protegiera cada centímetro de ese espacio como un tesoro. Sobreviví porque alguien me enseñó a pelear, dijo al fin. No con golpes, con paciencia, con fe. Leandro se sentó en una caja. Sacó de su bolsillo una foto vieja. Era una copia del expediente del accidente. Se la extendió a Tomás. ¿Tus padres eran ellos? Tomás asintió. Martina y Juliana. Íbamos camino a casa. El choque fue rápido. Yo no recuerdo nada después de eso. Solo frío. Y luego, estar solo. Leandro bajó la cabeza. Fue uno de mis camiones. Uno de mis empleados. Yo pagué para silenciar el caso. No sabía que había un niño. Tomás lo miró fijamente. Ahora lo sabe. Silencio. No había odio en su voz. Solo una tristeza vieja y mansa. Como la de quien ha llorado tanto que ya no le quedan lágrimas. ¿Y por qué ayudas a mi hija?, preguntó Leandro. Pudiste haberte ido, vengarte, no decir nada. Tomás se encogió de hombros. Porque ella no tiene la culpa.
y porque yo sé lo que es necesitar a alguien. La conversación fue interrumpida por el sonido del celular de Leandro. Era la ama de llaves. Señor, Isa despertó con fiebre. Está preguntando por el niño. Leandro colgó. Se levantó con un gesto decidido. Vamos, te llevo. Tomás dudó un segundo. ¿Está bien? Lo estará cuando te vea. Subieron al auto sin hablar. Durante el camino, Leandro lo observaba de reojo. Ese niño, que apenas había cumplido los 10 años, tenía más entereza que muchos adultos que él había conocido. No pedía nada, no exigía nada. Solo estaba allí, como si su única misión en el mundo fuera curar algo que él no rompió. Cuando llegaron a la mansión, Ana, la ama de llaves, frunció el ceño. ¿Otra vez él? Leandro la cortó con la mirada. A partir de hoy, él entra cuando quiera. Y si alguien tiene un problema con eso, puede irse. Tomás subió corriendo las escaleras hasta la habitación de Isa. Ella estaba sudando, pálida, con los ojos entrecerrados. Al verlo, sonrió débilmente. «Sabía que vendrías». Tomás se acercó, tomó su mano. «Aquí estoy». La fiebre era baja, pero suficiente para alarmarla. «No me voy a rendir, ¿verdad?», preguntó ella con voz temblorosa. «No», respondió Tomás. «Pero hoy no entrenamos. Hoy soñamos. Y soñar también cura». Leandro se quedó en la puerta, en silencio, viendo cómo ese niño convertía una enfermedad en un momento de calma. Isa se durmió tomada de su mano. Tomás no se movió. Permaneció ahí, como un guardián invisible, hasta que su respiración fue tranquila. Luego se levantó, salió de puntillas y Leandro lo detuvo en el pasillo. ¿Tienes dónde dormir? Tomás negó con la cabeza. Aquí tienes una cama. Desde hoy es tu casa también. Esa noche Tomás durmió en una habitación de huéspedes que parecía salida de un cuento. Sábanas blancas, lámparas cálidas, una alfombra gruesa bajo los pies. Pero él no tocó nada. Se sentó en la orilla de la cama, abrazó sus rodillas y permaneció así durante horas, como si su cuerpo no supiera cómo habitar tanto lujo. Finalmente colocó la piedrita negra sobre la mesa de noche y susurró. «Gracias». En otro cuarto, Leandro observaba por las cámaras internas. Lo había hecho instalar como medida de seguridad, pero ahora no veía a un extraño. Veía a un niño pequeño, solo, intentando entender su lugar en un mundo que lo había expulsado tantas veces. Apagó la pantalla y por primera vez en años lloró. No de rabia, no de impotencia, sino de vergüenza, por todo lo que había ignorado, por todo lo que estaba aprendiendo. Al día siguiente, Isa amaneció sin fiebre. Su sonrisa volvió y pidió empezar de nuevo. Tomás accedió, pero con cuidado. Hoy solo ejercicios suaves. Vamos a escuchar lo que tu cuerpo quiere decir. Leandro contrató a un fisioterapeuta para observar las sesiones sin intervenir. No porque no confiara en Tomás, sino porque sabía que ese mundo no perdonaba los errores. Y el niño aceptó sin queja. Todo lo que ayude sirve. La terapia fue una combinación extraña de ciencia y magia, de visualización y memoria muscular. Y por primera vez en semanas, Isa logró levantar ambas piernas al mismo tiempo, aún con ayuda. Fue un pequeño movimiento, un instante, pero bastó para que la esperanza volviera a florecer. Y con ella, la certeza de que el milagro, si existía, tenía nombre. Tomás. Los días pasaron como hojas que caen lentamente de un árbol en otoño. Cada mañana en la mansión comenzaba con Isa preguntando si Tomás ya había llegado al invernadero, y cada tarde terminaba con ambos riendo por alguna torpeza compartida durante los ejercicios. El vínculo entre ellos se fortalecía con la naturalidad de lo auténtico. Ya no era solo una paciente y un guía, eran compañeros. Leandro, aunque aún batallaba con sus fantasmas, comenzaba a aceptar que no todo en la vida podía controlarse con cheques y diagnósticos. Había empezado a sentarse en un rincón del invernadero, sin interrumpir, solo observando. Y en ese silencio descubría una paz que no conocía desde que su esposa estaba viva. Pero lo que más lo sorprendía era cómo Isa, aún desde la silla, comenzaba a caminarle de nuevo al corazón. Sin embargo, no todos en la casa estaban contentos. Ana, la ama de llaves, no ocultaba su malestar. En las cocinas, en los pasillos, en susurros apenas audibles, decía que no era normal, que ese niño no pertenecía allí, que nadie sabía realmente de dónde venía ni qué buscaba. «El señor está ciego», murmuraba mientras pasaba el trapo por los mármoles. Ese chico los embrujó a todos. Los demás empleados, aunque menos vocales, compartían la desconfianza. Algunos escondían cosas, cerraban puertas, miraban a Tomás con recelo cada vez que pasaba. Él, por su parte, no decía nada. Ya conocía ese tipo de miradas. No eran nuevas. Eran las mismas que lo habían seguido por callejones, albergues y veredas. Y aunque dolían, ya no lo quebraban. Una mañana, Isa quiso mostrarle algo a Tomás.
Ven, le dijo emocionada. Lo llevó hasta su habitación. En una de las paredes había dibujado con crayones un mural improvisado. Ella y Tomás, corriendo por un campo de flores, con su papá al fondo, sonriendo. Así sueño todas las noches desde que llegaste. Tomás se quedó mudo. Se le formó un nudo en la garganta que no supo tragar. Solo atinó a abrazarla. Leandro los encontró así, en silencio, y por un momento no supo si debía interrumpir. Pero Isa lo miró y le tendió la mano. Papá, tú también sueñas con esto, ¿verdad? Él asintió. Ahora sí. Pero los días buenos, como el sol, no duran para siempre. Un viernes por la tarde, mientras Isa intentaba ponerse de pie con la ayuda de unas férulas artesanales que Tomás había reforzado, un movimiento brusco provocó un tirón en su espalda. Cayó sentada con un grito agudo. Tomás corrió a sostenerla. ¿Estás bien? Isa no pudo responder. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y su respiración entrecortada. Leandro llegó corriendo al escuchar el ruido. Al ver a su hija en el suelo, con Tomás a su lado, lo primero que sintió fue miedo. «Doctor Beltrán, ahora», gritó mientras cargaba a Isa en brazos. Horas después, el diagnóstico fue claro. Inflamación muscular por sobreesfuerzo. Nada grave, pero requería reposo absoluto. Beltrán, con voz seca, no perdió la oportunidad. Esto era previsible. Lo advertí desde el principio. Es lo que pasa cuando se mezclan cuentos de hadas con cuerpos reales. Tomás, cabizbajo, no discutió. Se retiró del cuarto sin decir palabra. Isa intentó defenderlo, pero el dolor la obligó al silencio. Leandro se quedó solo en la habitación, mirando a su hija dormida y sintiendo que todo el avance logrado se derrumbaba. Esa noche convocó a Tomás a su despacho. El niño llegó con los hombros encogidos, como si ya supiera el veredicto. Leandro no levantó la voz. Solo lo miró fijamente y preguntó, «¿Qué estamos haciendo?» Tomás no supo qué responder. «Yo solo quería ayudarla», murmuró. «No quería hacerle daño». Leandro suspiró largo. «Lo sé, pero tengo miedo, Tomás. Miedo de que lo que ganamos se pierda, y de que mi hija vuelva a romperse». El silencio entre ellos fue como una grieta. Al final, Leandro bajó la mirada. «No te voy a echar, pero no habrá más sesiones sin supervisión médica, y vas a tener que trabajar junto al doctor Beltrán». Tomás asintió agradecido. Beltrán no estuvo feliz con la decisión, pero aceptó a regañadientes. «Lo observo, no lo guío», aclaró. «No soy niñera». Los días siguientes fueron extraños. Las sesiones, aunque más limitadas, continuaron. Tomás seguía hablando con Isa, ayudándola a visualizar movimientos, a soñar con el siguiente paso. Beltrán tomaba notas, corregía posturas, y aunque no lo admitía, empezaba a reconocer que algo en los métodos de Tomás funcionaba. Isa progresaba, despacio pero constante. Pero el ambiente estaba cargado. Las miradas de los empleados eran más frías. Las puertas se cerraban un poco más fuerte, y una sombra se cernía sobre la mansión. Una mañana, un sobre anónimo fue dejado sobre el escritorio de Leandro. Sin remitente. Dentro, un informe. Viejo pero conocido. El accidente del caso Arrieta. El niño huérfano. Las iniciales de la empresa. Y una nota escrita a mano. ¿Y si el milagro era solo venganza? Leandro sintió un golpe en el estómago. ¿Quién había enviado eso? ¿Ana? ¿Otro empleado? El mensaje era claro. Alguien sabía, y estaba dispuesto a usarlo. Esa tarde convocó a Tomás. Le mostró el sobre. ¿Fuiste tú? Tomás lo leyó, palideció y negó con firmeza. Nunca haría algo así. Y en sus ojos, Leandro supo que decía la verdad. Pero la amenaza estaba latente. Alguien quería sacar a Tomás. Y ahora tenía un arma. Leandro no dijo nada en ese momento, pero empezó a tomar precauciones. Reforzó la seguridad, limitó el acceso de ciertos empleados, y habló con su abogado. Si alguien va a intentar hundirme, que sea con la verdad, pero no dejaré que toquen a Isa, ni a él. Esa noche, mientras Isa dormía con la piedrita negra entre los dedos y Tomás repasaba ejercicios bajo la luz tenue del invernadero, Leandro los observó desde la galería. Por primera vez en años, supo con certeza que estaba dispuesto a luchar. No por una empresa, no por su imagen, sino por su hija y por el niño que había traído de vuelta su sonrisa. El sol apenas comenzaba a asomar cuando Isa se despertó con una sensación extraña en el pecho. No era dolor físico, ni incomodidad. Era una especie de ansiedad mezclada con esperanza. Afuera, el invernadero estaba silencioso, pero ella sabía que Tomás ya estaría allí, ordenando sus piedras, preparando los ejercicios del día. Desde el incidente las sesiones habían cambiado. Ahora eran más lentas, más controladas, más vigiladas, pero el vínculo entre ellos seguía intacto. Isa confiaba en Tomás con una fuerza que ni ella misma sabía explicar, y cada día que él aparecía,
Sentía que algo dentro de ella se reactivaba, como si su cuerpo estuviera recordando poco a poco cómo era vivir sin miedo. Mientras tanto, Tomás preparaba el nuevo circuito. Piedras, cuerdas, flores y una tabla de madera que había adaptado con ayuda del jardinero. Beltrán lo observaba desde un banco, con los brazos cruzados y el rostro serio, sin intervenir, pero atento a cada movimiento. Aunque aún le costaba admitirlo, había empezado a ver resultados donde antes solo había escepticismo. Isa, a pesar del descanso obligado, mostraba señales claras de avance. Ya no solo movía los pies, ahora podía sostener el torso con firmeza durante varios minutos y empujar su cuerpo hacia adelante con una coordinación que semanas atrás parecía imposible. Pero Beltrán seguía firme en su postura. Esto es biología, no magia. En la cocina, Ana hervía de rabia. Había visto el sobre que Leandro recibió. Y aunque no podía probar nada, sabía que alguien dentro de la casa estaba dispuesto a acabar con todo. Ese niño va a destruir lo poco que queda de esta familia, murmuraba mientras secaba los platos. Pero los demás empleados ya no la escuchaban con tanta atención. Algunos habían visto las pequeñas victorias de Isa, los gestos del señor Salazar, el brillo en los ojos de la niña, y empezaban a cuestionarse si quizás estaban juzgando mal. Ana lo notó. Su control sobre la casa comenzaba a resquebrajarse, y eso la volvía más peligrosa. Empezó a hacer llamadas discretas, a hablar con gente de afuera. Si no lo sacan ellos, lo sacaré yo. Esa tarde, Isa logró mantenerse de pie por casi un minuto, apoyada en un bastón de bambú que Tomás había restaurado con sus propias manos. Leandro, que había llegado del trabajo más temprano solo para verla, no pudo evitar que se le escapara una lágrima. «Papá, ¿viste eso?», exclamó Isa entre risas y sudor. Lo hice. Tomás le ofreció un pañuelo para limpiarse la frente y le dijo en voz baja: «Lo vas a hacer mejor mañana». Beltrán, desde su banco, anotaba frenéticamente. No podía negar lo evidente, pero aún así había una parte de él que se resistía a ceder completamente. «Esto no es científico», murmuraba como un mantra, como si repetirlo lo hiciera más verdad. Leandro, por otro lado, había dejado de buscar explicaciones. Había entendido que algunas cosas simplemente no necesitaban lógica. Ver a su hija sonreír sin esfuerzo, sin que nadie la empujara a fingir felicidad, era más valioso que cualquier diploma colgado en una pared. Esa noche, durante la cena, Tomás fue invitado a sentarse con ellos nuevamente. Esta vez Isa le pidió que se sentara a su lado. Leandro no objetó. «Hoy vamos a celebrar», dijo mientras servía jugo de naranja en copas de cristal, porque cada pequeño paso cuenta. Ana, desde la entrada del comedor, observaba la escena con los labios apretados, y fue ahí que tomó una decisión. Si no podía convencer al señor, haría que todo se desmoronara desde otro lugar. Esa misma noche, mientras Tomás se preparaba para dormir en su pequeña habitación del ala de servicio, escuchó un ruido en el pasillo. Al salir, encontró una carta doblada en el suelo, sin remitente. Al abrirla, encontró una sola frase: «Tú no perteneces aquí», sin firma, sin amenazas explícitas, pero cargada de intención. Tomás guardó la nota en silencio. No dijo nada al día siguiente. No le contó a Isa. No habló con Leandro. Solo apretó los dientes y continuó. Había vivido cosas peores, pero algo dentro de él comenzó a apagarse lentamente. La sensación de que, sin importar cuánto hiciera, siempre habría alguien recordándole que era un intruso. Lo carcomía por dentro. Pasaron 2 días. Isa seguía mejorando. Ahora podía girar sobre sí misma con ayuda de una cuerda atada a un gancho en el techo. Las risas volvían a llenar el invernadero. Incluso Beltrán había comenzado a dar pequeñas sugerencias a Tomás sobre cómo mejorar el soporte lumbar de los ejercicios. Pero Tomás estaba distinto, más serio, menos conversador. Isa lo notó. «¿Estás bien?», le preguntó mientras jugaban con la pelota de tela. Él fingió una sonrisa. Solo cansado. Pero su mirada ya no brillaba como antes. Esa noche, Leandro lo llamó a su despacho. «¿Qué pasa?», preguntó. Tomás dudó y finalmente sacó la nota de su bolsillo y se la entregó. Leandro la leyó en silencio y luego la rompió en 1000 pedazos. «Mientras yo esté vivo, tú perteneces aquí. Y si alguien piensa lo contrario, que se prepare». El ambiente en la casa se tensó. Leandro reforzó su confianza en Tomás. Lo acompañó más seguido a las sesiones. Habló abiertamente con los empleados. Les dejó claro que cualquier acto de discriminación no sería tolerado. Ana se sintió acorralada. Sabía que estaba perdiendo poder, pero no se rendiría tan fácil. «La caída será más fuerte», susurró para sí misma mientras salía de la casa por la puerta trasera. Al día siguiente, una carta anónima llegó a la puerta de la mansión. Esta vez, dirigida a un periodista local. Dentro, una copia del antiguo informe sobre el accidente de Tomás.
con una frase subrayada: el niño que Salazar escondió. El escándalo apenas estaba comenzando. Y mientras el mundo afuera se preparaba para juzgar, dentro del invernadero, una niña de 9 años lograba dar su primer paso sin bastón por apenas 3 segundos. Un instante, pero suficiente para cambiarlo todo. El escándalo explotó antes de que la familia pudiera prepararse. La nota anónima llegó a la redacción de un programa sensacionalista que no tardó en divulgarla. El millonario Leandro Salazar oculta en su mansión al sobreviviente de un accidente provocado por su empresa. La noticia se esparció como pólvora. Fotografías antiguas del caso, recortes de periódicos amarillentos y detalles del acuerdo extrajudicial salieron a la luz. Los periodistas se agolparon frente a las rejas de la mansión, cámaras y micrófonos en mano, exigiendo una declaración. Desde el invernadero, Tomás escuchaba el murmullo creciente de las voces al otro lado del muro, como una amenaza que se acercaba sin remedio. Leandro, por su parte, miraba todo con el ceño fruncido y la mandíbula tensa. Sabía que algo así pasaría, murmuró, pero aún así dolía. Dolía ver la historia de Tomás convertida en carnada para vender titulares. Isa no entendía por completo lo que pasaba, pero lo sentía. Sentía el ambiente cargado, las miradas tensas, las voces en tono bajo que la rodeaban. Leandro la sentó en el estudio y le explicó con palabras simples pero sinceras. La gente se enteró de lo que le pasó a Tomás, y de lo que hice para que no saliera a la luz. Isa frunció el entrecejo confundida. ¿Pero por qué es malo ayudarlo ahora? Leandro suspiró. Porque muchos piensan que lo hago por culpa y no por amor. Isa tomó la mano de su padre con fuerza. A mí no me importa lo que digan. Él me ayudó. Él es mi familia. Y esas palabras pronunciadas con tanta pureza bastaron para que Leandro decidiera dejar de esconderse. Esa misma noche convocó a una rueda de prensa en el jardín principal de la mansión. Las cámaras apuntaron hacia él mientras Isa y Tomás lo acompañaban a su lado. No tengo excusas, comenzó con voz firme, pero tengo una verdad. El pasado no se puede cambiar, pero lo que hagamos hoy sí puede construir un futuro distinto. Las redes sociales estallaron. Algunos lo llamaron hipócrita, otros valiente. Pero entre la confusión comenzaron a surgir historias de pacientes ayudados por Tomás. Personas que lo habían visto asistir a otros sin pedir nada a cambio. Historias de plazas, parques, barrios pobres, donde un niño descalzo se acercaba y devolvía esperanza. La narrativa comenzó a cambiar. Don Amílcar, desde su humilde centro de rehabilitación, grabó un video casero donde defendía a Tomás con una fuerza que conmovió a miles. No es un santo ni un curandero. Es un sobreviviente que eligió sanar ayudando a otros. Si eso es un delito, entonces yo también soy culpable. El video se volvió viral. De pronto, Tomás ya no era solo el niño del escándalo, era símbolo de resiliencia. Y aunque el ruido mediático seguía, dentro de la mansión algo mucho más importante ocurría. Isa comenzaba a caminar. Con ayuda de una barra, Tomás y Beltrán habían desarrollado un sistema híbrido que mezclaba la ciencia médica con ejercicios mentales de visualización. Día a día, Isa avanzaba unos centímetros más. El dolor seguía presente, pero ya no la detenía. Ahora lo entendía como parte del camino. Duele porque estás despertando lo que estaba dormido, le decía Tomás cada vez que ella flaqueaba. En uno de esos entrenamientos, Isa logró dar 3 pasos seguidos antes de caer sentada entre risas. Beltrán la miró atónito. Leandro lloró en silencio, y Tomás simplemente la miró y le dijo: «Te lo dije, tu cuerpo recuerda». Sin embargo, los enemigos internos no desaparecieron. Ana, la ama de llaves, seguía tramando en las sombras. «Esto no puede durar», decía entre dientes a otros empleados, muchos de los cuales ya no compartían su resentimiento. «El señor se ha cegado, está dejando que ese niño de la calle dirija la casa». Pero nadie la escuchaba con el mismo respeto. El cambio era visible. Isa brillaba como nunca. Leandro había recuperado la risa. ¿Y Tomás? Tomás había dejado de dormir con un ojo abierto. Por primera vez se sentía parte de algo. Aunque en el fondo aún temía que todo se derrumbara de un momento a otro. Una noche, mientras cenaban juntos en el comedor, Isa le pidió a Tomás que le contara otra vez cómo logró caminar él. Tomás se acomodó en su silla, miró el fuego de la chimenea y dijo: «Tenía 5 años cuando aprendí a no tener miedo del dolor, porque el dolor me recordaba que estaba vivo». Leandro lo escuchaba desde el otro lado de la mesa, con los codos apoyados y los ojos húmedos. Isa lo miraba como si escuchara una historia de héroes. Pero para Tomás, no era una historia épica, era su verdad. Cada noche lloraba solo, cada mañana lo intentaba otra vez. No por esperanza, por terquedad. Esa frase quedó flotando en el aire, y en los días siguientes, Isa comenzó a repetirla antes de cada ejercicio. Por terquedad, no por esperanza.
decía entre dientes, como un mantra que le daba fuerza. El lunes siguiente, Leandro fue citado por la junta directiva de su empresa. Algunos socios estaban preocupados por la exposición mediática del caso. Quizá deberías alejarte del niño, ya hiciste tu parte. Pero Leandro se mantuvo firme. No voy a abandonar al único que le devolvió la vida a mi hija. Si eso les molesta, acepto mi renuncia. Nadie dijo una palabra. Él se levantó, dejó su credencial sobre la mesa y se fue. Esa tarde, al regresar a casa, Isa lo abrazó con fuerza. ¿Te echaron?, preguntó. Me liberaron, respondió Leandro con una sonrisa cansada. Y en ese instante entendió que había recuperado algo que no sabía que había perdido, su dignidad. Tomás, al enterarse de la renuncia, se sintió culpable. Yo no quería que perdieras tu empresa, murmuró. Pero Leandro lo interrumpió. Perdí contratos, no mi alma. Tú me ayudaste a recuperarla. Esa noche todos cenaron en el jardín. Bajo las luces cálidas, rodeados de plantas y risas, Isa se puso de pie. Esta vez sin bastón. Caminó 3 pasos, 4. Cayó sentada entre risas. Tomás la ayudó a levantarse. Leandro la abrazó sin contener el llanto. Y en ese momento todos supieron que el verdadero milagro no era caminar. Era no rendirse nunca. Las semanas pasaron con la misma intensidad de una tormenta que no da tregua, pero que poco a poco riega la tierra seca para que algo florezca. Isa ya no necesitaba el apoyo de las férulas improvisadas. Ahora caminaba a distancias cortas con ayuda de una barra fija instalada en el invernadero. Cada paso era una conquista y cada caída una lección. Tomás seguía a su lado sin importar si llovía o si el cuerpo de Isa protestaba con espasmos. Él estaba ahí, siempre. No para prometer, sino para acompañar. Beltrán, aunque al principio escéptico, ahora reconocía en voz baja que aquel niño sabía más de lo que cualquier título podía enseñar. Y eso lo inquietaba, lo respetaba, pero también lo temía. Porque si Tomás lograba lo que los médicos no pudieron, ¿qué lugar le quedaba a la ciencia que él tanto defendía? Una tarde, mientras Isa intentaba caminar de un extremo al otro del invernadero, se desató una lluvia torrencial. Los truenos retumbaban como tambores lejanos y las gotas golpeaban los cristales con fuerza. Leandro se acercó con una manta y la colocó sobre los hombros de Tomás, quien estaba empapado después de haber salido al jardín a buscar unas ramas para un nuevo ejercicio. «Te vas a enfermar», le dijo con tono paternal. Tomás sonrió. «He sobrevivido a cosas peores». Esa frase, dicha con tanta naturalidad, conmovió a Leandro de una forma inesperada. No era solo la pobreza o la tragedia lo que había marcado al niño. Era la forma en que se negaba a ser víctima. «Eres más fuerte que muchos hombres que conozco», dijo sin pensarlo. Y Tomás solo bajó la mirada, como si esa verdad le pesara más que le enorgulleciera. Esa misma noche, Leandro lo llamó a su estudio. Sobre la mesa había una carpeta con documentos legales. «Quiero ofrecerte algo», comenzó con voz serena. «Una beca, una identidad legal, un hogar, formalmente. Quiero adoptarte». Tomás se quedó inmóvil. Las palabras pesaban como bloques de granito. Nunca había imaginado algo así. No porque no lo deseara, sino porque jamás lo creyó posible. «¿Y si no soy lo que esperas?», murmuró. Leandro se levantó, caminó hacia él y le puso una mano en el hombro. «Ya eres más de lo que nunca soñé tener». Tomás tragó saliva. En su interior, una mezcla de gratitud y miedo lo desgarraba. «Solo tengo una condición», dijo finalmente. «Que si algún día fallo, no me eches». Leandro lo abrazó sin decir nada, porque sabía que lo único que Tomás necesitaba no era un apellido, era la promesa de no ser abandonado otra vez. Mientras tanto, Ana observaba desde las sombras con una inquietud creciente. La ama de llaves no podía entender cómo ese niño callejero había logrado conquistar no solo el corazón de Isa, sino también el de su jefe. «Esto va a explotar», murmuró a uno de los cocineros. «Y cuando pase, todos vamos a pagar». Pero lo que Ana no sabía era que su resentimiento ya no encontraba eco. Los demás empleados habían comenzado a admirar a Tomás. Algunos incluso se acercaban en secreto a pedirle consejo para algún dolor físico o para hablar de viejas heridas emocionales. Porque Tomás tenía un don extraño. Escuchaba sin juzgar. Y eso, en una casa donde todos fingían, era un lujo invaluable. Una mañana Isa se despertó más animada que de costumbre. «Hoy quiero intentarlo sin barra», dijo. Tomás no respondió de inmediato. La miró con atención, analizando el temblor en sus piernas, la fuerza en sus brazos, la luz en sus ojos. «Estás lista», dijo al fin. «Pero vamos a hacerlo a tu ritmo». Leandro, al escuchar la noticia, canceló todas sus reuniones. Ese día nadie trabajó en la casa. Todos estaban en el invernadero. Isa, con las manos sudorosas y el corazón latiendo como un tambor,
Se levantó de la silla, apoyó los pies con firmeza y soltó el respaldo. Dio un paso, luego otro. El tercero fue más difícil, el cuarto tembloroso. En el quinto cayó, pero riendo. Tomás la ayudó a levantarse. ¿Viste que podías? Isa asintió con lágrimas en los ojos. Leandro aplaudió. Beltrán, aunque con orgullo herido, también sonrió. El milagro no era que caminara, era que volviera a creer. A partir de ese día, Isa exigió una rutina aún más intensa. «Quiero correr en mi cumpleaños», dijo con una determinación que no admitía objeción. Faltaban 2 meses. Tomás aceptó el desafío, pero con una condición. «Si no lo logras, no importa, porque ya lograste más de lo que nadie creía». Isa lo miró con una mezcla de ternura y obstinación. «Lo voy a lograr». Cada día se levantaban al amanecer. Ejercicios físicos, visualizaciones, risas, llanto. A veces avanzaban, a veces retrocedían, pero nunca se detenían. Isa llevaba la piedra negra en el bolsillo. Cada vez que dudaba, la sostenía fuerte y recordaba: «Tu cuerpo escucha lo que tu alma cree». Una tarde, mientras Isa practicaba caminar en el jardín, un periodista logró colarse entre los arbustos. Tomás lo vio primero. Se acercó sin miedo. «No tengo nada que decirte», dijo con voz firme. El hombre, sorprendido por su temple, respondió: «No necesito que hables. El mundo ya está hablando por ti». Al día siguiente apareció un artículo titulado «El niño que enseñó a caminar al poder». Las imágenes de Isa de pie, las palabras de Leandro, el testimonio de Beltrán, todo apuntaba hacia una verdad imposible de negar. Tomás era real, y su historia también. Esa exposición trajo consecuencias, algunas buenas, otras no tanto. Comenzaron a llegar cartas, donaciones, peticiones de entrevistas. Leandro contrató un abogado para proteger la privacidad de Tomás. «No quiero que te usen», le dijo. «Lo sé», respondió el niño. «Solo quiero ayudar, pero no quiero volver a ser invisible». Leandro entendía ese miedo, porque durante años él también se había sentido invisible, perdido en su poder, su dinero, su culpa. Y ahora, gracias a Tomás, también estaba aprendiendo a caminar de nuevo. No con los pies, sino con el alma. A última hora de esa noche, cuando todos dormían, Tomás salió al jardín. Se sentó bajo el jacarandá, el mismo árbol donde había comenzado todo. Sacó la piedra negra del bolsillo y la sostuvo entre las manos. Cerró los ojos. Recordó el accidente, el frío del hospital, las puertas cerradas, el rostro de don Amílcar, la primera vez que movió un dedo del pie. Y luego recordó a Isa, su risa, su mirada, su esfuerzo. «Valió la pena», susurró. «Todo valió la pena». Y ahí, bajo la luna, Tomás supo que la historia no terminaba ahí, que lo más difícil aún estaba por venir. Pero ya no tenía miedo. La mañana siguiente amaneció con un sol limpio y brillante, como si el universo quisiera dar una tregua después de tantas tormentas. Isa fue la primera en despertar. Caminó hasta la ventana por su cuenta, sin ayuda, solo con el apoyo de las férulas ligeras que Tomás había modificado la noche anterior. Se quedó mirando los jardines por unos minutos, respirando hondo, como si supiera que ese día marcaría un antes y un después. A su lado, en el marco de la puerta, Tomás observaba en silencio, con una sonrisa discreta. «Hoy es un buen día para correr», dijo ella sin girarse. Tomás asintió. «Solo si lo haces con el corazón». Isa se volteó. «¿Y si me caigo? Entonces te levantas». La niña sonrió con una mezcla de ternura y valentía. No tenía miedo. No más. Mientras tanto, en la planta baja de la mansión, Leandro recibía una visita inesperada. Era un productor de televisión famoso, acompañado de un equipo de cámaras y un contrato bajo el brazo. «Queremos contar su historia, la historia del niño y su hija. Puede inspirar a miles». Leandro escuchó con cortesía, pero al final negó con la cabeza. «Mi hija no es una campaña. Tomás no es un producto. Lo siento, pero esta historia no es para venderse». El productor insistió, pero Leandro se mantuvo firme. Había aprendido que algunas cosas, las más valiosas, solo pueden crecer en el silencio. Y esa historia, la de la fe, la esperanza y la redención, merecía ser protegida. Cuando el equipo se fue, Tomás bajó las escaleras. «¿Qué querían?», preguntó. Leandro lo miró con respeto. «Exponer lo que haces, convertirte en espectáculo. Les dije que no». Tomás respiró aliviado. Esa tarde, Isa pidió salir a la plaza. Quería regresar al lugar donde todo comenzó. Leandro dudó al principio. Temía que fuera demasiado pronto, pero Tomás lo convenció. A veces, volver al principio es la mejor forma de saber cuánto hemos avanzado. Así que, acompañados por 2 guardaespaldas discretos, salieron los 3.
Leandro, Isa y Tomás. La plaza seguía igual de bulliciosa. Los vendedores ambulantes, los niños jugando, los músicos callejeros. Pero esta vez, cuando la gente los vio llegar, el silencio se hizo por un instante. Alguien susurró: «Es la niña que volvió a caminar. Y ese es el niño que la ayudó». Un pequeño aplauso espontáneo comenzó a esparcirse por el lugar. Isa bajó de la camioneta sin ayuda, con los brazos abiertos y una sonrisa luminosa. Caminó hasta el jacarandá, tocó el tronco, cerró los ojos y dio su primer paso real, sin bastón, sin apoyo. Tomás no dijo nada, solo observó con los ojos húmedos. Era ese momento el que había soñado desde que conoció a Isa. Verla caminar no como un milagro, sino como una decisión. Leandro también se emocionó, pero se mantuvo a distancia. No quería robarle a su hija ese instante de gloria. Cuando Isa se detuvo frente al mismo círculo de ramas donde todo comenzó, miró al suelo y se agachó. Sacó una pequeña piedra del bolsillo. La negra, la que Tomás le había dado. «Hoy te devuelvo esto», dijo mirándolo. «Ya no la necesito para creer». Tomás se acercó despacio. «Guárdala de todas formas. Nunca sabes cuándo vas a volver a necesitar recordarlo». Isa la guardó en su corazón, aunque no la metió de nuevo al bolsillo. La llevaba dentro. Y eso bastaba. En otro rincón de la plaza, escondida entre los árboles, Ana observaba la escena con una mezcla de incredulidad y derrota. Su plan de sabotear a Tomás había fracasado por completo. Leandro ya no escuchaba sus advertencias, y el resto de los empleados comenzaban a respetarlo más a él que a ella. «Todo cambió desde que ese mocoso llegó», murmuró entre dientes. Pero en el fondo sabía que no era solo Tomás, era Isa, era Leandro, era la casa entera. Porque el cambio no se había detenido en el cuerpo de una niña. Había tocado cada rincón de esa familia rota. Ana regresó a la mansión sola. Esa noche presentó su renuncia. No dijo adiós, simplemente dejó su delantal sobre la mesa y se fue. Sabía que ya no tenía cabida en ese lugar donde el milagro se había convertido en rutina. Al volver a casa, Isa pidió un deseo. «Quiero que Tomás tenga un cuarto como el mío». Leandro no dudó. Remodeló una de las habitaciones del ala este, decorándola con los colores favoritos del niño, verde bosque y azul cielo. Le puso una biblioteca con libros de anatomía, una colchoneta de ejercicios y una pequeña cama junto a la ventana. Cuando Tomás vio la habitación, no supo qué decir. Se quedó de pie en el umbral con la boca entreabierta y los ojos brillando. «Es tuya», le dijo Isa, «para siempre». Tomás la abrazó. No dijo gracias. No hacía falta. En ese gesto, en ese silencio, había más gratitud de la que cualquier palabra podía contener. Esa misma noche Tomás salió al jardín. Llevaba la piedra negra en la mano. Se arrodilló junto al árbol más antiguo y la enterró con cuidado. «Ya no necesito aferrarme al pasado», murmuró. «Ahora tengo un lugar». Desde la ventana, Leandro lo observaba. No intervino. No lo interrumpió. Simplemente lo dejó ser. Porque entendía que el viaje de Tomás no había terminado. Solo había cambiado de rumbo. Al día siguiente llegaron cartas de niños de todo el país. Algunos querían conocerlo, otros pedían ayuda. Tomás las leyó una por una. Algunas le arrancaron lágrimas, otras lo hicieron sonreír. Y entonces tomó una decisión. «Quiero estudiar medicina», le dijo a Leandro. «Quiero ayudar a más como Isa, como yo». Leandro lo abrazó. «Te voy a ayudar. Todo lo que necesites». Y así, la historia de un niño mendigo que enseñó a caminar a una niña rica dio un nuevo giro, porque Tomás, sin buscarlo, se había convertido en símbolo de algo mucho más grande, de segundas oportunidades, de amor, de fe, pero también de cambio, el cambio que nace desde lo más profundo, desde donde ya no queda nada más que creer. Isa, al escuchar la noticia, saltó en su cama. «¿Vas a ser doctor?» «No», respondió él. «Voy a ser alguien que nunca te deje caer». Esa noche, los tres cenaron juntos como familia. Y aunque no eran familia de sangre, ya eran imposibles de separar. Tomás sostuvo la mirada de Isa con una mezcla de ternura y nerviosismo. Sus palabras habían sido claras, pero dentro de él temblaba la posibilidad de estar prometiendo algo que no podría cumplir. Leandro se levantó lentamente del sillón, con la frente fruncida por la preocupación, y se acercó a la ventana para no mostrar cuánto lo impactaba esa fe ciega que empezaba a germinar de nuevo en su casa. Afuera, la tarde se vestía de nubes oscuras, y una brisa tibia removía las cortinas como si anticipara una tormenta no solo en el cielo, sino también en los corazones que habitaban esa mansión. Isa apretó la piedrita negra contra su pecho, como si al hacerlo pudiera abrazar la esperanza que tanto temía perder. Tomás le habló en voz baja, guiándola con instrucciones suaves y firmes,
mientras ella intentaba empujar la tabla improvisada con sus pies. Hubo un momento en que sus dedos se arquearon, un espasmo leve pero real, que hizo que el silencio se hiciera presente en la sala como una pausa sagrada. Leandro dio un paso adelante, sin aliento, como si hubiera presenciado un milagro que no se atrevía aún a nombrar. En el segundo piso, la ama de llaves Ana observaba la escena desde las sombras del pasillo, con los labios apretados y el ceño fruncido. Había oído rumores entre los empleados. Unos hablaban de Tomás como un ángel callejero, otros como un farsante. Pero lo que más le inquietaba no era el niño en sí, sino el cambio radical que se estaba gestando en el corazón del patrón. Leandro Salazar, el hombre que durante años se había regido por la lógica y los contratos, ahora sonreía por avances que ningún médico había logrado. Y eso, para Ana, era una amenaza. Mientras tanto, Tomás acompañaba a Isa en cada ejercicio como si fueran pasos de una danza invisible. Le colocaba nuevas férulas, más ligeras, hechas con los materiales que había adaptado del invernadero, y juntos contaban los segundos que ella podía mantener la pierna elevada. El progreso era lento, pero constante, y cada nuevo movimiento arrancaba una lágrima de emoción que Isa ya no trataba de ocultar. A su edad, sabía que algo profundo estaba pasando, algo más grande que una simple terapia. Leandro llamó al doctor Beltrán para revisar los avances, y el médico, con su habitual escepticismo, inspeccionó a Isa con una mezcla de fastidio y asombro. Ha habido mejoría neuromuscular, admitió con voz seca, pero no puedo garantizar que se mantenga si siguen con estos métodos poco ortodoxos. Leandro no respondió. Solo miró a su hija, más viva que nunca, y luego a Tomás, que seguía sin buscar crédito, sin pedir nada. Esa humildad silenciosa que no exigía aplausos lo desarmaba. Esa noche, mientras Isa dormía profundamente con una leve sonrisa dibujada en su rostro, Leandro fue al despacho. Allí, bajo la lámpara de escritorio, abrió una libreta que había comenzado días atrás, donde anotaba sus reflexiones. Escribió: «Un niño sin título ha hecho más por mi hija que 20 expertos con diplomas. Tal vez la ciencia no lo entienda, pero mi corazón sí». Cerró el cuaderno con cuidado, sintiendo que sus pensamientos ya no necesitaban justificación. En la cocina, Ana reunía a 2 empleados más. Les susurraba con urgencia: «Ese chico está manipulando todo. Si Isa se cae otra vez, ¿quién pagará los platos rotos? ¿Y si está aquí para sacar provecho?». Sus voces se apagaron cuando escucharon pasos. Era Tomás, buscando un poco de agua, con los pies descalzos y la camisa gastada. Los miró sin decir nada. Había aprendido que los cuchicheos no se enfrentan con gritos, sino con acciones. Al día siguiente, Isa pidió comenzar más temprano. Leandro le ayudó a vestirse y Tomás preparó un nuevo ejercicio. Esta vez, colocaron un camino de pequeñas piedras acolchadas que ella debía tocar con los pies. El dolor era real, pero también lo era la sensación. Isa lloraba mientras lo hacía, no por sufrimiento, sino porque su cuerpo volvía a hablarle. «Papá, lo siento. Siento mis pies». Leandro se arrodilló junto a ella y la abrazó sin decir palabra. En ese instante supo que esa batalla ya estaba ganada. El amanecer del sábado llegó con un resplandor tenue que atravesaba los vitrales del invernadero, como si el sol supiera que tenía que entrar en silencio. Isa ya no esperaba a que la despertaran. Había abierto los ojos por sí sola, y lo primero que hizo fue mirar sus pies. Con mucho cuidado bajó una pierna de la cama, luego la otra, y esperó a que su cuerpo respondiera. Cuando sintió ese leve cosquilleo que ya conocía, sonrió. No gritó. No llamó a nadie, simplemente se quedó ahí, saboreando en silencio ese regalo que hasta hace poco creía imposible. Tomás la encontró minutos después, con la mirada perdida en el ventanal, los pies colgando y las manos firmes sobre los brazos de la silla. «Hoy quiero intentarlo sola», dijo sin siquiera saludar. Tomás asintió con una seriedad solemne, como si entendiera que ese día no era de instrucciones, sino de testimonio. Le colocó las férulas sin hablar. Ajustó las cuerdas con manos temblorosas y luego se alejó para dejar que fuera ella quien decidiera el ritmo. No hubo aplausos, ni música, ni cámaras. Solo ella, su cuerpo y la voluntad. Desde la galería, Leandro observaba con un nudo en la garganta. En su mano sostenía una taza de café ya frío, incapaz de moverse. Isa colocó las manos sobre las rodillas, respiró hondo, y con una exhalación profunda empujó el cuerpo hacia adelante. Esta vez no fue un temblor. Esta vez sus piernas respondieron. Se alzó lentamente, primero un poco, luego un poco más, hasta que logró quedar de pie. Durante unos segundos eternos se mantuvo ahí, con los ojos llenos de lágrimas y la boca temblando de emoción. Tomás dio un paso sin atreverse a decir nada. Leandro dejó caer la taza,
que se hizo trizas contra el piso. Isa giró el rostro hacia ellos y pronunció apenas un susurro. «Estoy de pie, papá». El silencio fue absoluto. Nadie respiró. Luego, sin prisa, Isa levantó un pie del suelo y lo colocó delante del otro. Un paso, el primero en años, luego otro, y otro. Tomás lloraba en silencio, apretando los puños contra el pecho, mientras Leandro corría hacia ella, abrazándola antes de que pudiera caer. El resto de la casa quedó congelado. Desde la cocina, desde el segundo piso, desde los pasillos lujosos, todos los empleados habían sentido el temblor de algo inexplicable. Ana, la ama de llaves, vio todo desde la escalera. Su rostro, por primera vez, no mostraba juicio, sino asombro. Se tapó la boca con la mano y se dejó caer sentada en un escalón, sin palabras. El doctor Beltrán llegó minutos después, advertido por el ruido. No dijo nada al ver a Isa caminar. Solo se quitó los lentes y asintió, con humildad. Esa tarde Leandro reunió a todos en el salón principal. En el centro, Isa, con su piedra negra aún en la mano, se sentó erguida en la silla más alta. «Hoy mi hija volvió a caminar», dijo Leandro con la voz entrecortada. «Y no fue gracias a la ciencia. Fue gracias a la fe, al amor, y a un niño que no tenía nada que ofrecer, excepto su historia, su tiempo y su corazón». Luego sacó un sobre de su bolsillo, lo abrió y lo extendió hacia Tomás. «Este es tu hogar. Legalmente, formalmente y emocionalmente». Tomás no entendía. Miró el papel y vio su nombre. Tomás Arrieta Salazar. «¿Me estás adoptando?», preguntó con un hilo de voz. Leandro asintió. «No por caridad, sino porque tú también me salvaste a mí». El niño temblaba. Por primera vez en su vida no era un forastero, un intruso, un estorbo. Era parte de algo. Isa lo abrazó con fuerza, y entre risas y lágrimas, toda la casa aplaudió. Incluso Ana, que bajó la cabeza y murmuró: «Lo siento». Al anochecer, Isa caminaba descalza por el invernadero, de la mano de Tomás. Cada paso era un milagro. Cada respiración, un recuerdo de todo lo que habían luchado. La piedra negra brillaba con la luz cálida de las lámparas y el aire olía a tierra mojada. Leandro los observaba desde la puerta. Ya no era el hombre que buscaba respuestas en los laboratorios. Era un padre, de una niña valiente, y de un niño que había llegado de la calle para reconstruir una familia que ni sabía que estaba rota. Y así terminó la historia que había comenzado con una silla de ruedas y una promesa imposible. Porque a veces no es el cuerpo el que necesita curarse, es el alma. Y cuando alguien cree en ti lo suficiente para esperarte, guiarte y sostenerte, los pies, tarde o temprano, siguen el camino. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Esta no es solo una historia de milagros, sino de corazones rotos que encontraron el valor de sanar. Isa volvió a caminar, pero más allá de sus pasos. Lo que realmente importa es cómo volvió a confiar, a sonreír, a soñar. Tomás no vino con títulos ni promesas vacías, solo trajo su verdad, su pasado doloroso y una fe inquebrantable. Y eso fue suficiente para encender la chispa en alguien que lo había perdido todo. Leandro, que una vez creyó que el dinero podía solucionarlo todo, entendió que hay heridas que solo el amor puede cerrar. Esta historia es un recordatorio de que todos merecemos una segunda oportunidad. Que a veces el milagro no es físico, sino humano. Que lo verdaderamente valioso no se compra, se construye con actos de bondad y perseverancia. Si esta historia tocó tu corazón, nos encantaría saberlo. Déjanos en los comentarios tu opinión y califícanos del 0 al 10. ¿Qué fue lo que más te emocionó? ¿Te gustaría ver más historias como esta? Tu interacción hace que este canal crezca y que más personas reciban mensajes de esperanza como este.